Te alabamos, Rey eterno y Creador de todas las cosas, porque en tu bondad y misericordia nos has permitido estar en esta mañana, alabando tu nombre, escuchando tu palabra, hablando contigo, exponiéndonos a la enseñanza, todo aquello que nos lleva a conocer más de ti, a amarte más y honrarte más. Pedimos que en esta mañana tú nos vuelvas a guiar por tu palabra y tu espíritu. Guíanos a través de ella, para que conozcamos más de este evangelio glorioso que nos has dejado, conociendo quién es tu Hijo Jesucristo, aquel que es el primogénito, creador de todas las cosas, cabeza de la iglesia, el único y verdadero reconciliador, aquel que perdona nuestros pecados, aquel por el cual estamos firmes y nuestra única y verdadera esperanza. Te alabamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque Él es el todo y en todos. Gracias por cada uno de los que has permitido que escuchen tu palabra, que estén aquí en esta iglesia y que también por otros medios sean bendecidos. Abre nuestros oídos y corazones para que recibamos tu palabra única, verdadera, fiel, de aquel Dios que no miente. Guía también a aquellos que han de traducir. Cuida, Señor, de que no perdamos la atención en lo que hemos de escuchar. Líbranos de distracciones. Haznos estar escuchando con fe y con reverencia tu bendita palabra. Que los niños puedan también estar atentos. Y descansamos, Señor, en todas las cosas, en tu gracia. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Colosenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. El mensaje en esta mañana se llama Preservados y perseverando en gracia. Hemos llegado al estudio final de esta carta que comenzó un 3 de octubre del 2015. Doy gracias a Dios por haberme permitido tener este estudio en esta iglesia, donde titulé esta serie como Cristo, nuestro todo, basado en Colosenses capítulo 3, versículo 11. El propósito ha sido llevarnos a arraigarnos, sobreedificarnos y confirmarnos en la fe que es en Cristo Jesús, no solo como individuos, sino también como iglesia, ya que Cristo es nuestro todo y en todos. Yo espero que mis amados hermanos pastores sigan predicando esta carta y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Evangelio se nos ha mostrado en esta carta quién es Cristo y qué hizo Él por su pueblo y cómo debe vivir su pueblo a la luz del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Es claramente detallado en esta carta y debemos de conocer bien las Escrituras para defendernos contra toda doctrina que se opone a la verdad de Cristo. Es una carta esencial en el conocimiento de quién es nuestro Señor y Salvador. Hubo también en esta carta un fuerte llamado a la santidad, a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, y hacer morir lo terrenal en nosotros,
vistiéndonos del carácter de Cristo. También se nos mandó a llenarnos de la palabra de Cristo y hacer todo como para el Señor, ya sea como esposos, como esposas, como hijos y aún como trabajadores. Las últimas palabras de Pablo en esta carta son saludos a amados hermanos y que nos muestran que Dios no solamente usó a Pablo para llevar el Evangelio, sino usó a muchos otros hombres en medio de diferentes situaciones. Como hemos visto, Pablo está en la cárcel y él no es prisionero de Roma, es prisionero de Cristo. Y él está ahí por la voluntad del Señor. 8 hombres le acompañan y son mencionados al final de esta carta, y hoy veremos esos 2 últimos hombres que son mencionados, que le acompañaron, son Lucas y Demas. Y en primer lugar veremos la preservación y perseverancia en seguir a Cristo. En el versículo 14 se nos menciona a Lucas. Lucas fue el escritor de los evangelios, del evangelio de Lucas y de los hechos que estamos estudiando en las noches aquí en esta iglesia. La mayoría de comentaristas creen que este hombre Lucas fue griego y que provenía de Antioquía. Escuchó hablar a los apóstoles acerca de Cristo, conoció de la vida de Cristo a través de ellos y de todos aquellos que vivieron con Cristo y de forma muy cercana a Él. Si nosotros buscamos Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3, vamos a ver algo de lo que él escribió y la razón. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Un teólogo definitivamente, un siervo del Señor. El orden, la secuencia de eventos y la narración corresponden a alguien que también se nos detalla como con su profesión, un médico amado. Regularmente un médico no puede ser desordenado. Como cuando ve a un paciente y lleva una cronología de los hechos detallados de qué es y qué es lo que pasa. Así este hombre, Lucas, fue usado por el Espíritu Santo en sus habilidades humanas para escribir 2 de los textos más largos que están en el Nuevo Testamento. Desde el ojo de un médico, él no dudó del poder de Dios para sanar personas o para salvarlas. Dios lo usó, inspiró a este hombre por su Espíritu Santo para escribir diligentemente y ordenadamente. Diligentemente y ordenadamente. Como les dije, de profesión médico, acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, en los naufragios, en encarcelamientos, en las sinagogas cuando predicó a los judíos o donde se reunían los griegos. Dios lo puso como un colaborador de Pablo en medio de todo aquello que él permitió para su siervo. Dios, en su cuidado de Pablo, proveyó un médico personal, y Lucas es el prototipo del médico misionero. Un médico que llevó el evangelio, un médico que se dio cuenta que él no podía sanar y salvar a los hombres, pero él sabía quién podía hacerlo: Jesucristo. Y este hombre escribió de él. Este médico no buscó ganancias por su labor o reconocimiento. Los dones de sanidad fueron necesarios en un momento del inicio y avance del evangelio, mostrando señales en aquellos apóstoles que eran los testigos fieles de Cristo. Pero ni Pablo ni los otros apóstoles podían usar estos dones de sanidad a discreción o como quisieran, sino según Dios y su Espíritu Santo les indicaba. Ni aun Pablo podía sanarse a sí mismo o curarse de aquellas heridas que muchas veces los enemigos del evangelio le infringieron. Entonces, ¿qué necesitaba este
hombre Pablo necesitaba un médico personal y Dios en su misericordia le dio uno a la par de él, a Lucas. Y no solamente para él, sino posiblemente para todos los que estuvieran a la par de él. Qué bendición, ¿verdad? Cómo Dios cuida de su pueblo y de su siervo. Pero no solamente fue médico, como ya dijimos, como lo llama Pablo, sino en Colosenses él lo llama un amado, uno más del pueblo de Cristo. Y en Filemón se le llama a él como un colaborador. Fue siervo fiel de Cristo, muy cercano a Pablo, tanto así que en la carta a Timoteo le llegó a decir a Timoteo que el único que estaba con él, ¿sabe quién era? Lucas, el único que estaba con él. Lucas, en su amor a los hermanos de Colosas, envía un saludo, un afectuoso saludo. Su corazón estaba con la esperanza de algún día llegar a Colosas. No sabemos si llegó, pero a él no solamente le interesaba la vida de los hermanos que estaban con él ahí en la cárcel, con Pablo, sino le interesaba la vida de aquellos que también estaban en Colosas. Después de esto tenemos a otro hombre mencionado en Colosenses capítulo 4. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre mencionado en Colosenses capítulo 4? Dice, os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién? Y Demas. A él se le vuelve a mencionar en 2 de Timoteo 4:10, y de él se dice lo siguiente, escuchen: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Sin duda, uno de los pasajes más tristes en cuanto a la forma en que se nos cuenta de una persona que no perseveró. Es triste. Podemos ver el corazón de Pablo desconsolado, me ha desamparado. Pero más que desamparar, Demas no abandonó a Pablo, al que abandonó fue a Cristo. A Cristo. ¿Hubo algún síntoma que mostrara lo que Demas llegaría a ser algún día? No lo sabemos. Aquí en Colosenses, Demas era uno de esos que compartía las luchas del Evangelio, uno más del reino, un colaborador más, hasta que un día se reveló lo que verdaderamente había en el corazón de Demas. Amor por el mundo, amor por las cosas del mundo, todo aquello que viene de Satanás. Hay una fuerte exhortación bíblica en cuanto al amor al mundo. Vamos a buscar 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. 1 de Juan 2, 15 y 16. Dice así la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se puede amar al mundo y a Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo se sabe si uno ama al mundo? Si los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son su deleite y se complace en ellos. Entonces debo de preguntar, ¿estás amando al mundo? Cuando usted encuentra valor, gozo, alegría y deleite temporal en estas cosas y desprecia la vida con Dios y sus mandamientos, déjeme decirle, usted está amando el mundo y sus cosas. Demas se entregó a este mundo y sus placeres. Tal vez cuando las pruebas comenzaron a aparecer por causa de Cristo, entonces ahí Demas comenzó a demostrar quién era realmente. En el libro de Juan Bunyan llamado El progreso del peregrino, que es una alegoría de la vida cristiana y que la mayoría de los cristianos deberían leer al menos una vez en la vida, también está disponible para niños. Lo recomiendo. Hay dos hombres que Juan Bunyan muestra como hombres del Señor, cristiano y esperanza. Y en el camino de su vida, ellos, ¿saben con quién se encuentran? Con Demas. Es una alegoría, ¿verdad? Con Demas.
Después de hablar un poquito con él, Demas les dice que le sigan porque hay una mina de plata donde ellos van a tener grandes riquezas. Cristiano le escucha con cuidado y considera sus palabras y se da cuenta que todo es un engaño. Y entonces vean lo que Cristiano le dice a Demas. Demas, tú eres enemigo de la causa de Cristo y ya has sido condenado por uno de los jueces de Dios por haberte desviado del buen camino. Sabes perfectamente que si nos apartamos del camino, el Señor y nuestro Rey se enterará y nos avergonzará cuando queramos compadecer ante Él sin temor. Si Demas no se arrepintió, si Demas no dejó su camino y confió solamente en Cristo, ¿sabe dónde está Demas? En el infierno. Él tiene un muy buen amigo y se llama Judas, que amaron las riquezas, que amaron las cosas de este mundo. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es uno de esos que ama las cosas de esta vida? La mundanalidad se disfraza de muchas formas. No es necesario ir y entregarse a los placeres escandalosos del mundo. Muchas veces más bien la mundanalidad se esconde muy por debajo, con una forma de vivir como el mundo, con aceptar y tolerar su forma de vivir. Muchas veces es identificarse con causas que son antibíblicas, en una búsqueda de las bendiciones materiales más que las espirituales. Es de considerar con mucho cuidado esto. Demas estuvo con Pablo. Demas estuvo con Epafras, estuvo con Lucas, estuvo con Marcos, 3 de los escritores del Nuevo Testamento. Estuvo con Onésimo, estuvo con muy buenos hombres del Señor, estuvo ahí en la cárcel, vio muchas cosas. ¿Cuántas personas llegan a creerse que por estar en una iglesia, que por compartir la compañía de otros, eso los hace cristianos? Cada uno debe examinarse en su corazón y darse cuenta si verdaderamente usted le pertenece a Cristo. Porque cuando vengan las pruebas y vengan las tribulaciones, se revelará lo que hay en su corazón. La salvación no se transmite por estar relacionado al cristianismo. La salvación es algo que Dios da y donde Cristo se vuelve su todo. El creyente encuentra en Cristo los tesoros que el mundo no puede ofrecer y pone su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como lo hizo Demas. Se ha dicho mucho de la perseverancia como una de las evidencias más contundentes de que una persona verdaderamente es de Cristo. Demas no perseveró y las palabras que Pablo usó para él son fuertes: amando este mundo. Él iba alimentando cosas en su corazón. Dice su palabra: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Amas al mundo? ¿Te entregas a las cosas del mundo? ¿Sigues el camino de aquellos que no conocen a Dios? Dime, ¿cuáles son tus deseos, tus anhelos? ¿A qué dedicas tu tiempo y tus fuerzas? La respuesta a preguntas como estas te revelará dónde está tu corazón, si amas al mundo y las cosas del mundo. Seguimos leyendo entonces Colosenses capítulo 4 y el versículo 15 nos dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Vamos a hablar entonces de esa preservación y perseverancia en servirle y también en leer su palabra. Después de esto, Pablo, de hablar de estos dos hombres, saluda a otros hermanos que están en Laodicea, una de las ciudades cercanas a Colosas. El saludo primeramente va dirigido a Ninfas. Nombre curioso, no sabemos si es hombre o mujer. Yo me inclino a que es un hombre, porque en Filemón se habla de una mujer y se habla de la iglesia que está en la casa de este hombre Ninfas. Entonces yo me inclino a que sea un hombre, pero no lo sabemos. Es interesante, podemos buscarlo ahí en Filemón.
un momento, porque hay una referencia interesante a esto. Dice, verso 2, y a la amada hermana Apia, no sé si hay alguna hermana que se quiera llamar así, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Perdón. Bueno, esto es una más adelante, pero en Colosenses dice, y a Ninfias y a la iglesia que está en su casa. También lo vamos a ver. Disculpen, pero en Colosenses 4:15 dice, y a Ninfias y a la iglesia que está en su casa. Más adelante vamos a hablar de este otro hombre. Entonces, ¿qué tenemos interesante aquí en este verso? No es que la casa de él era la iglesia, porque eso hay que tener cuidado, ¿verdad? En eso. No, es que la iglesia se reunía ¿dónde? En su casa. O sea, muchos han creído que entonces nuestra casa es la iglesia y entonces no hay la reunión de los hermanos. Muchas iglesias han comenzado en una casa. Y gracias a Dios que ha sido así. Y de ahí se han formado congregaciones. Y ha sido una bendición. Y ha sido la forma en que muchos han comenzado en muchos lugares. Entonces, tenemos un bello ejemplo de una persona, Ninfas, y también el otro que vamos a ver, que ponían lo que tenían en las manos del Señor para servirle. ¿Qué tengo yo? Tal vez yo tengo un carro, tengo una casa, ponlo en las manos de Cristo para servirle. Tal vez usted no tiene una casa donde usted pueda poner a muchas personas, pero usted sabe en qué casa, de qué hermano se da un estudio. Lleve a personas a esa casa para escuchar la palabra de Dios, y más, aún mejor, si puede traerlos a la iglesia o al culto del Señor para que escuchen la palabra del Señor. Entonces se puede servir de muchas maneras al Señor. Y Pablo saluda a este hombre Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Después nos encontramos con el verso 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, Colosenses 4:16, hacer que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, en la primera parte del verso no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero la segunda parte del verso ha sido un tema de discusión para muchos y de controversias en cuanto a la preservación de las Escrituras. En primer lugar, antes de decir unas cosas que voy a decir con respecto a esta parte de este verso, debemos de tener algo claro. Debemos de tener claro que Dios nos ha dejado su palabra revelada, y que lo que tenemos hoy es lo que Dios ha querido que hoy tengamos. Es Dios quien ha preservado su palabra. Busquemos Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Dónde están? No fueron escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas cosas no fueron escritas, pero las que hoy tenemos en cuanto a la salvación para creer en Cristo, aquí están escritas. Esto fue lo que el Señor quiso dejarnos revelado. Y todo aquello necesario para nuestro crecimiento en la fe de Cristo. Creo que es muy bien conocido por todos este pasaje, que es 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se lograría esto si todavía faltara agregar libros a las Sagradas Escrituras? Estaríamos entonces buscando todavía
Para que el hombre llegara a ser maduro, no se podría cumplir lo que está aquí. Ya Dios nos ha dejado su palabra y ya el canon es cerrado. También busquemos Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Imagínense si todavía anduviéramos buscando cartas y libros. ¿Y cuándo va a terminar ese fundamento? No, el fundamento ya está puesto. Lamentablemente, muchos hombres que se dicen apóstoles le siguen agregando este fundamento. Ya el fundamento está puesto y ya existe una piedra angular, la cual es Cristo. No hay nada más que agregar. Ya todo lo ha dicho todo lo ha dicho el Señor a su pueblo. Así que, ¿qué es esto de Colosenses capítulo 4, 16? Entonces, en primer lugar, es parte de una incógnita. La mayoría de los escritores bíblicos creen que esta carta dirigida a la iglesia de la Odisea es la carta a los Efesios, que era la ciudad más cercana a la Odisea y a Colosas, ya que en muchos de los documentos antiguos de las traducciones de la Biblia o de esta carta a los Efesios, las muy antiguas, no viene la palabra Éfeso, viene sin Éfeso. Entonces muchos creen que se refiere a esa carta, que era una carta circular. ¿Qué se refiere a una carta circular? Era una carta que iba y venía por Éfeso, la Odisea, Colosas, toda esa región que pertenecía al Valle del Ico. Era una carta circular. Eso es lo que la mayoría de los comentaristas bíblicos creen con respecto a eso. Otra cosa que se cree es que Pablo escribió una carta personal a la Odisea y que no llegó o que no llegamos a tenerla. Eso es lo que muchos creen. La mayoría, no sé si ha escuchado que existe algo como la carta apócrifa a los laodicenses. Existe. Es un documento con frases insertadas de Pablo que no tienen una conexión entre sí. Ya desde mucho tiempo atrás, siervos de Dios condenaron esta carta como no real, no de autoría de Pablo. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, la rechazó, y en el concilio de Nicea en el 787 después de Cristo se advirtió contra ella. ¿Quién creó esta carta? La curiosidad y el engaño de muchos falsos maestros que lo hicieron más o menos a la mitad del tercer siglo después de Cristo. Si fue una carta personal a la Odisea o si fue la carta a los Efesios, no lo sabemos exactamente. Lo que sabemos es que el Espíritu Santo nos ha dejado hasta el día de hoy lo inspirado, lo necesario, de carácter permanente y universal para toda la iglesia de Cristo. Eso es lo que sabemos. Pero yo no pretendo que ahora al terminar algunos se pongan ahí a buscar de este tema. No, porque si no perdemos el punto principal de lo que está aquí. ¿Qué es el punto principal? Vamos a ver a Colosenses, capítulo 4. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido, ¿qué? Leída. ¿Qué era el punto principal? Esta iglesia en Colosas tenía una copia de uno de los libros del Nuevo Testamento, Colosas o Colosenses. No sabemos si tenían más. Tenían el Antiguo Testamento, pero una. ¿Qué debían hacer con esa? Leerla y leerla. ¿Y qué más? Y volverla a leer. Existen más o menos 5,000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. El Señor preservó su palabra. El Señor guardó su palabra. Como fuimos enseñados en aquel estudio de bibliología, muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en cuevas, en medio de persecuciones.
Y el Señor, de una forma maravillosa, preservó su palabra. ¿Qué debían hacer estos hombres y mujeres en Colosas? Leer su palabra. Ustedes pueden imaginarse a los hermanos de Colosas y a los de la Odisea memorizando esta carta. Imagínense el impacto que tendría hoy si las iglesias de Cristo nos memorizáramos libros completos de la Biblia. ¿Se imaginaría si toda esta iglesia se memorizara completa Colosenses? Imagínense cómo sería nuestra fortaleza en la doctrina de Cristo y nuestra forma de vivir. Estamos llamados a leer las Escrituras. Estamos llamados a escudriñar las Escrituras, a memorizarlas, a meditar en ellas. Y yo quiero hacerte un llamado. Si tú has dejado la lectura de la palabra del Señor, retómala. Donde quedaste, retómala. Pide perdón al Señor. Toma fuerzas y comienza ese estudio consistente, ordenado y diligente de la palabra del Señor, como Él nos ha mandado. Y por favor, no te olvides de leer Colosenses. Repásalo una y otra vez. Es la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Esta carta a Colosas nos llama a ser llenos de la palabra de Cristo en una forma abundante. Llenos de la palabra de Cristo en abundancia. Después de hacer esta exhortación en Colosenses 4:16, Pablo vuelve a saludar a otros hermanos, y este es Arquipo. Y como les dije en Filemón, este hombre también servía al Señor en su casa. Ahí nosotros lo podemos ver. Dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Otro hermano que ponía al servicio del Señor lo que Dios le había dado a él. Un ministro, un diácono, un servidor, un cosoldado de Cristo. Es muy posible que este Arquipo sea aquel que debía cuidar la iglesia en la ausencia de Epafras. Tal vez un poco joven, como Timoteo, un hombre posiblemente entre los 30 y 40 años, así que siéntase joven, está entre esas edades. Y el apóstol Pablo le dice: cumple tu ministerio. Hay un llamado muy parecido a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, cuando dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras muy cercanas a las que vemos en Colosenses. Es posible que este hombre Arquipo necesitaba de esas palabras de Pablo. Necesitaba de ser animado a ser valiente por la causa de Cristo, a ser fiel al Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo que el Señor te está mandando a hacer que tú no estás haciendo y que tú sabes que deberías hacerlo? Que más bien está haciendo carga para otros hermanos en cosas que tú deberías ya estar haciendo. Después de tantos años de conocer el Evangelio, después de tantos años de estar en las cosas del Señor, ¿cómo es que tú todavía no has crecido y no has madurado? ¿Cómo es posible que tú no estás sirviendo al Señor en medio del pueblo del Señor? Un servicio que Dios demanda de todos aquellos que son sus hijos y esclavos. Todos de alguna u otra manera debemos estar involucrados en servirnos los unos a los otros, sirviendo a Cristo. Todos los creyentes somos soldados de Cristo. ¿Hay alguno aquí que sea creyente y no sea un soldado de Cristo? Todos son soldados de Cristo. Todos. Los creyentes somos amados hermanos en la fe, que debemos orar los unos por los otros, consolarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, buscando la madurez de Cristo. Todos debemos cuidarnos los unos a los otros de falsas enseñanzas, de que estemos amando este mundo. ¿Y qué? Y las cosas de este mundo. Algunos están pensando
Como lo dicen algunos hombres muy espirituales, que es que Dios tiene algo muy especial para ti. Yo no sé por qué a cada rato los hombres que se dicen de Dios, Dios tiene un plan para ti especial. Como si la vida cristiana fuera algo en soledad y algo ahí extraño, escondido. ¿Por qué? Porque es un deseo de ¿qué? De elevar a las personas y no de buscar honrar a Cristo. Dios tiene algo especial para ti. Un día estarás parado frente a miles cantando, enseñando a miles, teniendo un ministerio con un nombre que solo tú puedes pronunciar. ¿Qué cosas? Si tomamos básicamente la palabra en Colosenses, ese ministerio se refiere a la palabra diáconos. ¿Qué es servir? En la forma más sencilla es servir a Cristo y servir a su pueblo, servir al Señor. Cumple tu ministerio, cumple lo que has llamado a hacer. Sirve como una piedra viva en medio de esa iglesia de Cristo, como una oveja en el rebaño. Como amados hermanos que nos servimos unos a otros. Cumple tu ministerio. Cristo nos ha mandado a servirnos los unos a los otros. Deja toda timidez, deja toda pereza, deja de estar atornillado. A algunos parece que les gustan los tornillos en las bancas o en las sillas, porque se atornillan ahí a la banca y a la silla. Y en cosas tan sencillas como ir a saludar a otro hermano no pueden hacerlo. ¿Cuántos los saludos hemos visto aquí al final de Colosenses? Saludad a este, saludad a otro. ¿Ustedes creen que si fuera por ellos hubieran podido estar ahí y dar ese saludo personalmente? Pero a veces ni eso podemos hacer. Nos atornillamos ahí a la silla y esperamos que todos vengan a saludarnos. Cumple tu ministerio, hermano. Vaya, salude, interésese por las vidas de otros. Deje de estar pensando en sí mismo. Deje de estar pensando en usted. La iglesia es Cristo, nuestro todo y en todos. Pensemos que nos servimos los unos a los otros. Eso nos humilla, sí, nos humilla. Es amar a los otros antes que a nosotros mismos. También debemos cumplir nuestro ministerio como padres, como esposas, como hijos, como trabajadores. Pero todos, y aunque no estén casados, tenemos un ministerio, todos los que son de Cristo. ¿Cuál es? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos un ministerio. Hay personas que están muriendo sin Cristo. Debemos anunciarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a ese ministerio. Finalmente tenemos las palabras finales de Pablo. Un recordatorio de que él es prisionero de Cristo, prisionero del Señor, como ya lo dijimos, y un recordatorio de su autoría de esta carta. Y al final, el mejor de los finales. ¿Qué vemos en estos versos del 14 al 18? Una perseverancia en seguir a Cristo, en servirle con nuestros dones y bienes, en leer su palabra, en seguir adelante aún en medio de las situaciones más difíciles, aún estando prisionero. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que podamos perseverar? ¿Sabe cómo es posible? Es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y perseveraremos en la vida cristiana por gracia. El 3 de octubre del 2015, yo dije que esta carta comenzó en la gracia y terminó en la gracia. Y doy gracias a Dios por estar terminando con estas palabras hoy. Nuestra vida comienza y termina por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo es por gracia. La gracia es el favor de Dios a pecadores que no lo merecen.
es darnos aquello que no merecíamos. ¿Y que no merecíamos? No merecíamos perdón y vida, y se nos ha dado en Cristo Jesús. Gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice que ha llegado, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿Qué es ese evangelio? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Gracias al Señor porque nos ha revelado su gracia. Gracias a Él. Qué maravilloso ese día. Te pregunto, ¿conoces tú la gracia de Dios? ¿Conoces qué fue lo que Dios ha hecho para darte perdón y vida siendo pecador? Uno de los pasajes más hermosos con respecto a esta verdad de la gracia está en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Quiero leerlo despacio, no lo voy a explicar, ya lo hemos explicado, pero es tan claro. Dice versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Salvos por gracia y permanecemos en Él por gracia, porque en Cristo está nuestro todo y Él es en todos. Unas aplicaciones para esta mañana. Como hijos de Dios podemos caer en pecados graves, podemos aún descuidar los medios de gracia, aún entristecer al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. Podemos llegar hasta endurecer el corazón y aún hasta acarrear juicios temporales por nuestra rebeldía y pecado. Sin embargo, los verdaderos creyentes renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos preservados en los caminos del Señor? Es por el mismo Señor. En Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sabe por qué somos preservados? Porque el Señor nos preserva, por gracia. ¿Por qué perseveraremos hasta el fin? Porque somos preservados por Cristo. ¿Es esto una incentiva para vivir en pecado y para hacer lo que nos dé la gana? En ninguna manera. Los que son de Cristo, lo que menos quieren hacer es ofender a aquel que los salvó, aquel que nos salvó muriendo en la cruz. Es lo que menos queremos hacer. Yo no sé quiénes finalmente serán preservados hasta el fin. Eso solo lo sabe el Señor. Pero yo sé que su gracia no ha sido en vano, que con un sacrificio hecho una vez y para siempre, Él ha salvado a los suyos, y los suyos estarán con Él por siempre. Pero yo deseo hacerte una advertencia. Examina tu corazón.
Escucha una y otra vez las amonestaciones que te mandan a cuidar tu vida y a ver cómo andas, si estás amando este mundo y las cosas del mundo. ¿Con qué estás esperando llenar tu vida? Cristo es el todo, solamente Él llena el corazón, no hay más. Lucas fue un médico, pudo ganar mucho dinero, ¿sabe? Pudo tener fama y renombre, pero renunció a todo esto por amor a Cristo y su pueblo. No hubo un pago por su servicio en esta vida. Muchos de ellos no llegaron a tener hijos y esposas por la razón del Evangelio, por servir al Señor como lo hacían. No sabemos todo lo que ellos dejaron, no se nos cuenta todo lo que ellos dejaron, pero sí se nos cuenta lo que ellos hicieron por Cristo y lo que aceptaron. ¿Qué aceptaron? Vivir una vida de humillación y de servicio por Cristo, amando al pueblo de Dios y amando al Señor. Demas un día no pudo más, ya que no era de Cristo. Sirvió y estuvo en la iglesia, pero no era de la iglesia de Cristo. Y tú que estás en esta mañana, quiero preguntarte, ¿eres tú de la iglesia de Cristo? ¿Eres de Cristo? Eso hay que preguntárselo profundamente. ¿Conoces la gracia de Dios? ¿Sabe cómo se conoce la gracia de Dios? Cuando por la fe creemos y reconocemos nuestra condición de pecadores, nos arrepentimos y corremos a Cristo como nuestra única esperanza, la esperanza de gloria. Ve a Cristo, no hay más que Él. Ve al Señor Jesucristo, no hay Salvador sino solamente Él. Él es el único y verdadero Salvador de pecadores. Porque si no, lo único que esperas en esta vida será la ira de Dios y la condenación. Y no conocerás a Pablo, no vas a conocer a estos hermanos que son aquí mencionados. A quienes conocerás es a Demas, a Judas y al diablo y a sus ángeles. Allí estarán todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios y no escucharon las amonestaciones del Señor. Un día todos los creyentes serán reunidos. Un día conoceremos a todos estos que han sido mencionados. ¿Y por qué será esto? Por gracia. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de la gracia de Dios? No es que conoceremos a estos hermanos, es que conoceremos a aquel que nos dio la gracia, a Jesucristo mismo. A Él lo conoceremos. La misma gracia que salvó a estos hombres sigue salvando hoy y preservando a su pueblo. No descuides tu andar en Cristo. No descuides tu servicio al Señor. No descuides tus lecturas, tus oraciones. Pon tus ojos en Cristo. Desecha lo terrenal y sea agradecido con el Señor. Medita en el Evangelio. Habla a otros de Él. Y si hoy ya Cristo es tu todo y amas a la iglesia, entonces sigue adelante, confiando en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Amén. Oremos. Te doy gracias, Dios eterno, por haberme permitido terminar este estudio en esta carta, la cual ha servido para tu pueblo por muchos años y seguirá sirviendo como un estandarte de la verdad, como un ánimo, como una exhortación fuerte, para que hallemos solamente en tu Hijo nuestro verdadero consuelo, la única verdad, la única esperanza, el único reconciliador, el único y verdadero Dios y hombre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que has preservado hasta el día de hoy. Gracias por todos aquellos que han sido preservados, por todos aquellos que perseveran en la verdad. Manténlos firmes. Líbranos de un corazón como el de Demas, que amó este mundo
sino que con todas nuestras fuerzas te amemos y desechemos las cosas terrenales. Perdónanos si no te hemos servido como hemos debido. Perdónanos si no hemos puesto nuestros dones y todas las cosas que has puesto en nuestras manos para honrarte a ti y para servicio de tu reino. Gracias, Señor, por esta iglesia que nos has dado, porque todo lo que vemos aquí en medio de nosotros es por tu gracia. No es por habilidades humanas, no es aún ni por esfuerzo humano, es por pura gracia. Y te damos gracias, te alabamos y en ti oramos. Amén.